Vuelvo de nuevo a este lugar. Sueño, realidad, ¿qué más da si es en tan grata compañía? Este nuevo encuentro solo puede significar una cosa: más historias y más aventuras. Saludos, amigos. No es la primera vez que nos encontramos, pero por algún motivo presiento que el de hoy será un viaje especial. Fray Diego, Dr. William, Petra Betancourt, bienvenidos. Bienvenidos al Círculo. Desde aquí nos sumergiremos en la historia de Canarias, sus leyendas, sus mitos y sus incontables misterios. Lo haremos, como siempre, de la mano de 3 emisarios en el tiempo, cada uno con una visión muy particular de cada relato. Ah, señor, estamos prestos a embarcar y a enfrentar sin miedo la marea. Calmaos, buen fraile, juntos nada puede salir mal en esta aventura. Zarpemos cuanto antes. Sí, pongamos rumbo a las respuestas. Desde este Círculo, pongamos rumbo a la isla misteriosa. Si hay una palabra capaz de definir los anhelos del ser humano, esa es camino. Porque un camino puede simbolizar la distancia entre la vida y la muerte, entre lo físico y lo espiritual, o entre el mundo que conocemos y otras supuestas realidades. ¿Son estas ideas comunes a todos los pueblos? No hay quepa duda. Todos recorremos esos caminos, casi siempre sin conocer qué hay al otro lado. Para explicar esos caminos se crean mitos y leyendas y hasta, si me lo permite, buen fraile, religiones. Pero desde luego hay supuestos caminos más difíciles de entender que otros. Y Canarias tiene historias que dan fe de ello. ¿De qué tipo de caminos estamos hablando, Petra? De fe, abnegación, pero también de miedo y horror. De caminos y mensajes imaginados en las estrellas que los antiguos veneraron en este mismo cielo. Y de travesías dibujadas en viejos mapas con destino a riquezas, misterios y aventuras. Los caminos, figurados o no, son muchos. Pero hay uno especial que decía poder recorrer una joven canaria muy humilde para conectar con el cielo. Antonia Tejera fue un personaje único en la historia reciente de Canarias. De sus apariciones y de la devoción que generaba entre miles de personas, se hizo eco la prensa de principios del siglo XX. Esta es la historia de la que para muchos fue una vida de milagros. La historia de la Iluminada de Candelaria. En casi todas las crónicas veraces siempre hay algún dato clave que nos hace entenderlo todo. Por eso, este caso y su misterio me desconcierta y me maravilla a la vez. De Antonia Tejera Reyes sabemos seguro que una multitud se congregaba frente a su ventana día tras día para escucharla. Pero ¿qué supuesto poder los convencía? A darle un mensaje a todos. ¡Mírenlo! ¡Nos está hablando! ¡Viva la iluminada! Han pasado los años y todavía hay quien cuenta su fascinante vida. Antonia Tejera Reyes es una candelariera que nace con unas dotes paranormales y la convierten en un fenómeno sociológico en las primeras décadas del siglo pasado. Dicen que ya en su infancia empezó a estar rodeada de prodigios. El padre Elías de Candelaria era un fervoroso seguidor de la hermana Antonia, a la cual admiraba profundamente y la protegía. Y miró para la hermana Antonia y vio que le circundaba un haz de luz, ¿no? Y entonces él cayó de rodillas, el cura cayó de rodillas y dijo: Antonia, estás iluminada.
Desde ese día, dijeron los testigos que una fuerza superior la había tocado y convertido en su emisaria. Antonia pasó a ser entonces la iluminada de Candelaria. Y los fieles, como los apóstoles, se nutren gozosamente del pan. Asombraba, relatan, su conocimiento de las escrituras sagradas, sobre las que disertaba aún siendo casi analfabeta. El cura tuvo que salir a firmar unos papeles y la dejó a ella a cargo de los niños que estaban dando catequesis. Y cuando él regresó, vio que había un silencio muy grande y la niña le hablaba a los niños. Con una profundidad filosófica que, a pesar de eso, los niños la atendían. Los niños todos arrobados la miraban. La misma conversión en la sangre del Salvador. La madre decía que la niña se dormía. Y claro, desconocía el motivo hasta que se estudió el fenómeno y la niña no dormía. La niña entraba en trance y era capaz de recorrer toda la casa sin chocar con ningún obstáculo, sin tocar ningún obstáculo. Años más tarde, la multitud esperaba sus mensajes, que creían celestiales, y estos no se hacían esperar. Empezaron los de todas las islas a ir a casa de ella. Se llenaba la casa, las calles, todos los vecinos, todo el mundo, ¿no? Yendo de todas partes. Se asomaba a su ventana y allí empezaba ella a hablar en trances. Porque su espíritu había salido de su cuerpo y había entrado el espíritu del ser que hablaba. Vengo a dar un mensaje. Es de nuestro Señor Jesucristo. Esta es su voz real, registrada en cassette por uno de sus seguidores, o como ella misma decía, la voz de los hermanos de buena voluntad, espíritus que utilizaban su boca para comunicarse. Y hablaban otros seres por medio de ella, porque cambiaba la voz y todo. Los seres que hablaban por ellas eran Juana de Arco, después Teresa de Jesús, la Virgen María, Genoveva de Brabante, los apóstoles del Señor. Canalizaba los mensajes evangélicos de los personajes celestiales. Nos daba muchos consejos, que estuviéramos siempre sonrientes, que no tuviéramos tristeza, que hiciéramos mucho bien. ¡Líbranos del mal! Amén. Amén. Al acabar su mensaje, el trance llegaba a su fin. La casa de Antonia se convertiría en lugar de peregrinación para buscadores de guía espiritual y para enfermos de toda condición a la espera de milagros. Es mucha la gente que asegura que Antonia les brindó ayuda sin pedir nada a cambio. Cualquier tipo de enfermedad, imagínate cualquier tipo de enfermedad, ella no tenía reparo para ponerle la mano en la parte afectada, darle unos pases magnéticos y orar. Una vecina de su época vio con sus ojos cómo traían a un señor atado con una camisa de fuerza y al momento vio al mismo señor salir con su sano juicio y se quedó pues asombrado. ¿Hasta qué punto los remedios naturales o la fuerte sugestión de los creyentes se puede confundir con prodigios reales? Sea como fuere, dicen que Antonia nunca pidió nada a cambio de sus consejos. Nació pobre y murió pobre y tenía la oportunidad de haber hecho dinero, pero sin embargo ese don que llevaba adentro pues era un don para compartir generosamente con la gente del pueblo y fuera del pueblo, incluso fuera de las islas. Tras su muerte en 1983, quienes la conocieron siguen afirmando que Antonia Tejera tenía un don, y sin duda así era, divino o simplemente humano. Lo cierto es que su nombre y su historia siguen vivos en Candelaria. La iluminada decía que
cuando ella desencarne y no esté en la tierra, nosotros la podríamos llamar que ella nos ayudaría. Que no la veríamos, pero según nuestro grado de fe y de adelanto, la podríamos sentir. Lo más grande, lo más hermoso que me ha pasado en esta existencia, pues fue haberla conocido. Una mujer desde luego muy especial. Todavía hay quien se pregunta si realmente fue una elegida. De hecho, sus devotos le atribuyen todo tipo de prodigios, algunos de ellos muy curiosos. Desde sanaciones y clarividencias hasta encontrar objetos perdidos o incluso parar el viento con una simple orden. Una mujer humilde, con un don que solo puede conceder el Altísimo. De ser ciertas estas historias, sin duda fue una iluminada. ¿Pero acaso existen pruebas físicas y excluyentes sobre esos poderes? Hubo muchos testigos. Creerlos a pie juntillas ya sería un salto de fe. Un salto de fe que entiendo no sea frecuente en según qué eras. Pero en caso de que se produzca ese salto, amigo mío, no debería ser yo quien le recuerde que cualquier cosa es posible. Sabias palabras. Incluso una fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover una montaña. Antonia Tejera movió infinidad de devotos, pero aunque pudo hacerlo, nunca pidió dinero a cambio de sus mensajes o favores. Eso en principio descartaría que fuera una aprovechada. Las uvas no se recogen de los espinos. Por eso, si aquesta mujer hizo algún bien a alguien, mal corazón no tendría. Antonia Tejera divulgó ideas revolucionarias como la reencarnación o el contacto con los espíritus. No discutiré lo sobrenatural, pero atraer a tanta gente a través de la palabra sí que es un don especial. Especial, si gustáis llamarlo así, es todo aquello que conecta lo mundano con lo sagrado, o al hombre con las estrellas. Las estrellas. ¡Qué astros tan fascinantes y misteriosos! Ya en ellas vieron los antiguos caminos hasta sus dioses, también aquí en las ínsulas. En Canarias contamos con enclaves fabulosos que así lo demuestran. Pero ¿qué creyeron ver los aborígenes cuando miraban al cielo? ¿Cómo dirigieron su vida y su religión las estrellas? Solicito vuestra compañía en este fabuloso viaje, amigos. Un viaje por caminos sagrados hasta las estrellas. Dicen las Escrituras, el Señor creó todas las estrellas del cielo y a cada una le puso su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso y su entendimiento es infinito. Pero el pueblo que habitaba estas ínsulas, el pueblo al que tardó en alumbrar la fe verdadera, ¿en qué mitos paganos creía? El cielo, para los antiguos canarios, como ocurre en otras civilizaciones, es fundamental. Las señales solares, lunares e incluso la orientación de algunas estrellas determinan los calendarios de todas estas antiguas civilizaciones. Esa relación se plasmaba en su cosmología, en el control del tiempo mediante la creación de un calendario, en su necesidad de orientarse en el espacio, orientar sus espacios sagrados. ¿Tuvo este pueblo conocimientos del cielo como el entendido por el hombre actual? Aportan los cronistas escasos datos sobre aquellos hábitos y creencias. Es curioso que observemos en algunos apuntes, incluso papales, ahí está una bula de Urbano V a finales del siglo XIV, que nos hablaba precisamente de cómo los canarios tenían una relación directa con el sol y con la luna. Tan importante podía ser la observación del ocaso del sol por detrás del pico del Teide, desde la isla de Gran Canaria, como el hecho de que la divinidad solar se estuviera poniendo por encima de una montaña en el horizonte lejano, montaña a la que casi con seguridad también reconocían ese carácter sagrado. Eran unos conocedores del cielo extraordinario, porque el cielo es quien te marca realmente
quien te puede indicar en qué época del año está. No me aventuro a afirmar que creyeran en que su vida era guiada de algún astro, pero sí a que, de algún modo, utilizaron antiguos conocimientos para decidir siembras y cosechas. Determinaba su vida, cuándo vamos a plantar, cuándo vamos a recoger. Estos marcadores estacionales también facilitaban las fiestas. El Beñasmer, fiesta que celebraban los guanches en Tenerife para la recogida de la cosecha, y siempre coincidía en agosto. La base de la cultura religiosa o espiritual era la misma, ya venía heredada del norte de África. El culto a los astros están todos, el culto a los mismos dioses están todos, se les llamaba prácticamente igual, y lo que sí variaba era pues las formas de manifestar esa adoración, ese culto, esa vinculación con los dioses. No sabemos del todo qué frases se podían utilizar, qué expresiones se usaban, si se levantaban los brazos hacia el cielo y compartían esa comida simbólica con sus dioses. Creo entender, perdóneme Dios si me equivoco, que pudieron existir también similitudes con lo transmitido en las Santas Escrituras, y que quizás por eso se dio la pronta conversión cristiana de algunos pueblos. Mas ¿qué podemos averiguar de su cosmogonía pagana a través de sus lugares de culto? Hay dos muy potentes, que es Risco Caído, que ha posibilitado el encumbramiento de esta zona de Gran Canaria, del centro de Gran Canaria, como reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad. La influencia del sol marcando el calendario anual, pues sí, un orificio absolutamente artificial, esto es muy importante, y entra coincidiendo con el solsticio de verano. Pues ahora Espulio Cuenca está investigando aquí en el municipio de Telde la cueva de Tara. Y en este sitio nos encontramos en este momento en uno de esos grandes templos astronómicos de los antiguos canarios. Hemos encontrado, estos son cuevas artificiales que hemos localizado hace poco tiempo, hace unos pocos años. Entonces es un templo que está orientado de tal manera que la luz de los equinoccios entra por el conducto de la cámara superior y solamente en esa época del año lo ilumina. Luego la luz se va desplazando por el suelo y va bajando por las paredes. Para los antiguos canarios esto tuvo que ser lugares de absoluta veneración. El único gran elemento que representa también el órgano sexual femenino es este orificio, que es un conducto superior de unos 7-8 metros de profundidad, que es el que queda iluminado. Al mismo tiempo que funcionaba como un aparato de precisión para calcular en qué época del año y en qué momento se estaba, también funcionaba como lugar de ritual. Quizás es el pecado de la vanidad el que me hace creer que este simple y humilde siervo de Dios pueda desenmarañar algún día esta madeja y este misterio. No somos más que hormigas negras bajo una inmensidad que ningún mortal llegará a entender nunca bien. La ciencia avanza, pero es cierto que también surgen nuevas preguntas. ¿Llegaron los aborígenes a encontrar una utilidad práctica en las estrellas? Tanto las estrellas como la luna marcaron ritos y cosechas. Lo confirma la arqueología. Por desgracia, muchas referencias directas a esas creencias se perdieron tras la conquista. Pero no veo descabellado intuir que, como en otras civilizaciones, vieran en los astros a sus dioses. Así fue en Mesopotamia, en India, en Egipto y en tantos otros pueblos paganos. Curiosamente, hay un mito que se repite, el de seres poderosos que vinieron desde aquellas estrellas. Y se repiten en lugares muy alejados, sin aparente conexión de culturas. ¿Es pura coincidencia? El misterio. Incluso la fe verdadera revela que Dios envió a sus ángeles y su mensaje desde los cielos. En todo caso, el cielo antiguo tuvo que ser un lienzo sobrecogedor, sin luz artificial que compitiera con esa visión. Pero ¿sabemos exactamente qué miraban los antiguos canarios? Cosas maravillosas. La investigación sugiere que en Tenerife se rindió culto a Canopo y en Gran Canaria a Sirio. Veo en Canarias a Sirio y Canopo como las estrellas más brillantes del cielo.
Me parece normal que las civilizaciones africanas las veneraran. Muchas creencias se adaptaron luego. Por ejemplo, el culto a Canopo se relaciona con la Virgen de Candelaria. Más que coincidencia, pudo ser astucia para que los paganos aceptaran la fe verdadera. Al parecer, Fray Diego, los caminos del Señor no son siempre inescrutables. Pero otros caminos sí lo fueron para muchos, mi señora. Bajemos desde las estrellas hasta el inframundo de los muertos. Válgame el cielo. En este caso hubo quien creyó ver un espectro que marcaba el camino para resolver un enigma. La historia la protagoniza una familia y una curiosa sociedad esotérica en el siglo XIX. ¿Qué secretos ocultaba aquella casa? ¿Quién era aquel supuesto fantasma? Esta es la historia de un caso a cargo de un misterioso círculo espiritista. Todo lo que vemos existe. Pero, ¿hasta dónde alcanza nuestra vista? ¿Cuál es nuestro horizonte? Me viene a la mente el caso de cierta aparición en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en el que estuvo involucrado el círculo espiritista. ¿Qué ocurrió realmente allí? ¿Por qué los involucrados dijeron haber sido testigos de fenómenos que unieron por un momento el mundo de los vivos con el de los muertos? ¡Abre! ¡Abre! Como muchas historias de este tipo, comienza con una familia mudándose a una nueva casa. Una familia de Santa Cruz que había sido pudiente, pero entonces había tenido ya una crisis económica y ya no se encontraba en esas condiciones pudientes. En esa familia había una joven. Ya instalados, se disponían a vivir una vida normal en su nuevo hogar. Pero la vida normal se fue diluyendo con los días. Empieza a tener sueños recurrentes por la noche, pesadillas, oye voces. Refiere también gritos y una figura amenazante llena de ira que se abalanza sobre ella. Ante la posibilidad de que se preocuparan por su salud mental, optó por guardar silencio. ¿Cuánto tiempo aguantaría así? ¿Cómo acabar con aquel tormento? Y la joven fue otra vez testigo de una aparición. Ahora parecía haber una intención. El peligro parecía remitir. Entonces esta chica vuelve a tener por la noche otro encuentro con esta entidad, con esta sombra, y le señala un lugar de la pared de la casa. ¿Qué buscaba ese ser? Pensaba al principio que iba a encontrar un tesoro o alguna prenda de alguna joya preciosa, alguna cosa así. ¿Y cuál es su sorpresa cuando encuentra huesos humanos? Lejos de solucionarse, el problema se había tornado en algo tangible, real. ¿Quién podría ayudarlos? Luis Dugour, médico y espiritista, era amigo de la familia. Fue el típico ciudadano de la España de finales del XIX, principios del XX, de la burguesía, médico que con 26 años ya se inicia en la masonería. Es un personaje importante también dentro del círculo cultural de Tenerife y a su vez también fundador del círculo espiritista de aquellos años. Tras escuchar y observar con celo, supo qué hacer.
certifica que aquellos huesos eran humanos. Y entonces decide llevar el caso al círculo espírita de aquel entonces. Pero, ¿qué era este círculo y quiénes lo formaban? Hay que indicar que era un movimiento de un espiritismo que había surgido en Francia a principios del siglo XIX, que rompía con esa tradición más vinculada a un espiritismo más fenomenológico, más supersticioso, más milagrero. Lo interesante es ver con qué normalidad se asumía en aquella sociedad religiosa de finales del XIX, principios del XX, este tipo de fenómenos, vamos a decir, fuera de lo normal por parte de la sociedad. Ya en 1860 hubo interés por parte de algunas personas en Santa Cruz de remedar aquellos experimentos. Se decía que entonces entre Santa Cruz y La Laguna había una casa que se llamaba la Casa del Espiritista y que empezó el desarrollo de médiums y a través de ellos supuestamente hablaban las entidades espirituales. Pero ¿y por qué no puede ser así? Si consideramos la conciencia como un efecto de relaciones de fuerzas que se agrupan del cuerpo, es posible. Tendré que meditarlo un poco más. Hay algo en ese razonamiento que me resulta un tanto forzado. Veían a veces como un entretenimiento pues el pasar como una noche sentado intentando hacer una transcomunicación con espíritus que les hablaban desde el más allá. Deciden hacer una sesión espírita dentro de la casa para saber de quién eran aquellos huesos. Cuento lo que ocurrió allí sin valorar las intenciones o la veracidad de los sucesos. Hace 20 años, como mayordomo de caballero que venía de las Américas. Una idea insistente se apoderó de mí: matar al jefe y robarle. Aquella misma noche cometí el asesinato. Lo descuarticé y lo pone en una pared que luego encala para ocultar su crimen. Inmediatamente coge un barco y se va él a disfrutar el dinero que le había robado a su amo. Al morir el mayordomo, su espíritu se vio proyectado hacia la casa, donde cumplía pena por el crimen. Decían que la exhumación había roto el círculo y la oración ayudaría al espíritu a abandonar la casa y entrar en el camino del arrepentimiento. Con todo el afecto de mi alma, ruego que interpongas tu divina intercesión. Ruego que interpongas tu poderosa intercesión. Para que saliendo de aquella tenebrosa cárcel de dolores, vayan a gozar en el cielo, de la visión beatífica de Dios. Amén. Amén. Cuando ya eso ocurrió, los fenómenos terminaron y todo se solucionó. Aunque jamás he hallado pruebas de la existencia de estos fenómenos, no he renunciado a buscarlas y a aceptarlas si fueran sólidas. Diría poco de mi compromiso con la ciencia si me negara. El mundo es vasto y lo que oculta es más de lo que muestra. En estos temas que trascienden lo físico siempre habrá defensores de lo insólito, pero aún más escépticos. Una historia curiosa, pero ¿era habitual que se recurriese en Canarias al espiritismo para encontrar solución a un problema? No era extraño. Las ideas espiritistas que vinieron de América y Europa calaron muy bien en Canarias, especialmente en la alta sociedad. La prensa se hacía eco de estas prácticas. No las comparto, pero es normal que la gente buscara en ellas soluciones a sus males. No se me antoja este camino de muertos, el más cristiano para llegar a la salvación. Tampoco la ciencia. El espiritismo defiende que un espíritu encarnado puede comunicarse de forma natural con espíritus descarnados. Mas la lengua del vivo, viva está, y la del muerto, podrida duerme. ¿Cómo podrían entenderse ambas? Como en otras culturas antiguas, se creía que el espíritu podía dominar el cuerpo de un hombre e incluso hablar a través de él. Este mismo debate llegó a las Cortes Españolas en 1873, cuando el canario Luis Benítez de Lugo defendió sin éxito una ley de enseñanza oficial de espiritismo.
Sabemos que existieron sociedades espiritistas en Canarias y que llegaron a emitir certificados para ejercer de medium. Sus prácticas no estuvieron exentas de polémica para la época. En Canarias apenas existen crónicas sobre casos supuestamente resueltos por espiritistas. Por eso este caso es tan interesante. Herejía o no, no puedo discutir su valor para la historia. Los temas abiertos a debate son la esencia del misterio. De momento sigamos en torno a este círculo y compartamos más historias. Continuemos poniendo rumbo a las respuestas en una noche en la que los caminos conectan lo plausible con lo insólito. Sigamos compartiendo historias en torno a este círculo. Hablamos hoy de caminos, de supuestas conexiones entre mundos y realidades que siempre hemos querido conocer, de caminos terrenales y de caminos espirituales. En cualquiera de los dos, solo el conocimiento disipará la niebla. Estoy de acuerdo, pero consuela saber que el camino siempre tiene un destino. Y sin embargo, hay caminos solo de ida, doctor. De otros, el Señor no ha querido todavía que vuelva ningún mortal. El camino hacia la muerte es el más temido en efecto. Y sin embargo, a pesar de la ciencia, es el más transitado con diferencia, tanto de forma figurada como terrenalmente. Más que pasos terrenales puede dar un difunto. Hablaríamos de fantasmas. Algunos así lo creen, porque por esos caminos muchos tuvieron que cargar a sus muertos. Son caminos que durante siglos conectaron poblaciones alejadas con cementerios. El trayecto siempre respiró tradición, pero también recogió testimonios sobre supuestos fenómenos extraños. Esta es la historia y el inquietante rastro de los caminos de los muertos. Día a día somos testigos de cómo todo lo que dábamos por inamovible ayer se inmola a los pies de nuevas ciencias. Más senderos atraviesan los bosques y más fronteras se dibujan sobre mapas inciertos. Todo lo que una vez fue y vivió parece condenado a envejecer y a desaparecer mañana. Pero todavía hay historias, misterios y leyendas que se resisten al olvido. Una de ellas trazó el último trayecto de muchos finados por caminos hoy borrados. Algunos de estos caminos han sido devorados ya por la maleza. Su ubicación exacta no se encuentra en los mapas modernos, pero los caminos de los muertos siguen ahí, por donde cientos de cuerpos transitaron. Y lo que para muchos es el más doloroso de los enigmas, la muerte, despierta inevitablemente viejos miedos, antiguas costumbres y extrañas creencias. El Camino de las Vueltas guarda dentro del imaginario colectivo del municipio de Los Realejos unas connotaciones misteriosas, de cierto encantamiento, donde sucedían cosas que no tenían explicación. Entre ellas, siempre tuvieron un protagonismo especial las que todavía hoy hablan de las supuestas y caprichosas ánimas de los muertos. Es un camino con historia. Sus piedras, sus curvas y todos sus recovecos hablan. Del Camino de las Vueltas en Tenerife se cuenta la historia de unos lejanos cantos sin origen cierto, que parecían surgir de la nada. Se oían cantos, silbos y también se veían luces. Y uno caminando se veían las luces y no veíamos a nadie, sino las luces. Más extraña es la historia de un curioso zarzal que para los antiguos habitantes de aquellos vetustos montes parecía desafiar la lógica terrenal. Me acuerdo yo que me decían mis abuelas que sentían ruidos, sentían voces, hablaban y miraban y no veían a nadie. Ya en un artículo de La Opinión del año 1905 se habla del sonido
que emitía tal zarzal, que durante esa época fue fuente de comentarios. Decía la gente que cuando pasaba se oía una música, salía desde ese zarzal, una música gregoriana, y lo llamaron el zarzal fonógrafo. Lo que han hecho es crear la parte más científica. ¿De dónde provienen esos cantos? Pues de un fonógrafo. Pero claro, ¿cómo llega un fonógrafo al camino de las vueltas? Esa es la cuestión. Se sentían cosas y se veían cosas. Pues se decían que habían brujas. Hay muchísimas historias de brujas que se cuentan, de balanceos, de gritos. Decían que se hacían parrandas en el aire. En esa creencia de la tradición de que las brujas volaban, pues realmente lo que era en algún sitio de Tigaiga, ellas cantaban haciendo parrandas y se oía en toda la zona con esas brujas. Las cruces fueron parte fundamental del camino. La gente avisada por la presencia de las brujas, pues situaban ciertas cruces en ciertos lugares que les servían de protección. Cuentan que todavía se descubren cruces grabadas en la piedra o hechas con ramas. Pocos, en unos tiempos más dados a las supersticiones, se atrevían a quitarlas, porque decían que solo con ellas se aseguraba la protección divina. Al igual que en otros muchos lugares, las ánimas eran entidades a las que no se debía enojar. Pero más allá de cualquier leyenda, lo que ocurría realmente en aquellos caminos tenía una naturaleza más terrenal. En algunas zonas de las islas pues había unas grandes distancias entre donde la gente moría y las parroquias. Entonces la forma que se tenía de trasladarlos eran ataúdes desde el sitio donde morían hasta la parroquia donde eran enterrados. A veces lo amortajaban también con sábanas, siempre bien encajado para que durante el camino no se moviera. En Tenerife el camino del Risco es un camino muy vertical. Es bastante peligroso ya incluso para hacer senderismo, pues imagínense pues, con una caja con un muerto y una comitiva fúnebre que normalmente siempre se situaba detrás. Y ese ataúd, cargado para salvar grandes distancias, no era enterrado o desechado cuando cumplía su objetivo. Los ataúdes eran comunales. Había un ataúd que se utilizaba para poner a la persona, uno para jóvenes y otro para niños, era reutilizado, es decir, luego ese se volvía a subir y se guardaba para la próxima persona que le tocara. A un señor le hicieron pequeña la caja, lo iban bajando por las vueltas con los dos pies delante, no le pudieron poner la tapa a la caja, sino con los pies por fuera. La humildad y pobreza en vida se reflejaba también en la muerte. El camino que recorrían los vivos para poblar el monte se deshacía después como finado, ya sin posibilidad de volver atrás. Cuando ya hicieron la carretera, ya dejaron de bajar los muertos abajo. Se empiezan a utilizar ya los coches fúnebres como tales para ese cometido de traslados tan largos y el camión se dejó de usar. Con la llegada del progreso, estos senderos son ya solo transitados por excursionistas y caminantes que desconocen su uso primigenio y que han olvidado ya las historias sobre las almas de los muertos que jamás quisieron abandonarlos. El paso del tiempo ha hecho desaparecer los caminos, pero no las leyendas. Eso nunca pasará. Estos caminos existieron en todas las islas, pero no todo el mundo los conoce. ¿Qué rastro físico existe de ellos hoy? Hay cuartos y cuevas donde se conservan los viejos ataúdes comunales en algunas islas, y también cruces y descansaderos. Y por lo que veo tampoco faltan relatos sobre seres inmortales que vagan en esos lugares. No sé si serán ciertos esos relatos, pero no hay nada imposible con un Dios todopoderoso sobre nosotros. Solo, si me lo permitís, improbable. Admito que la ciencia también baraja este principio.
Sin pruebas nada es del todo real, pero tampoco es del todo falso. Llevo años investigando supuestas apariciones espectrales, doctor, y nunca he encontrado prueba concluyente alguna. Mas confío que estemos de acuerdo en una cosa. Tanto la fe como el miedo son menesteres personales de cada uno. Cierto, y no podemos negar que así fue y siempre será en los caminos de los muertos. Lo cierto, Fray Diego, es que durante generaciones muchos niños crecieron en nuestros pueblos con ese miedo. Lo más curioso es que los nuevos caminos, las carreteras, devoraron los viejos. Lo mismo pasó con muchos mapas, esos en los que a veces tachaban con una cruz un tesoro. Esas son las mejores historias. Pues entonces embarquemos en una fabulosa aventura pirata a una isla muy especial. Sabemos que La Graciosa fue un lugar de encuentro y refugio para piratas y corsarios, y también un enclave de leyenda. Una cuenta como una tripulación acosada por piratas enterró allí un fabuloso tesoro que jamás fue encontrado. No es descabellado afirmar que tras el descubrimiento de América y la carrera por colonizar tierras, el futuro de las naciones se disputaba en los océanos. ¿Qué ocurría entonces en aguas de Canarias, surcadas continuamente por barcos cargados de riquezas? Sabemos que los intereses de las naciones, la avaricia y la necesidad convirtieron La Graciosa en un conflictivo territorio pirata. Pudo suceder en una taberna en Londres, donde el único superviviente de un ataque pirata contaba su historia. The crew were being restless. A ship with such a grand load could be smelled by a smuggy pirate of fortune from miles away. Hablaba el anciano de un buque inglés perseguido por piratas. Algunos tripulantes pudieron alcanzar la costa. La leyenda lo que cuenta es que un barco inglés que llevaba monedas de dinero era perseguido por unos piratas berberiscos. Y viendo en la lejanía que les podían capturar y que iban a quitar el tesoro, pues bueno, desembarcaron en La Graciosa, en concreto en la playa de las Conchas, que está en el norte de La Graciosa. Un barco inglés se supone que iba cargado de oro y que estos llegaron a La Graciosa y antes que llegaran los piratas escondieron el tesoro allí. Nos hemos criado con esa leyenda que los piratas llegan a la isla, acaban con esos navegantes y de ellos sobrevive uno que años más tarde nos cuenta que hay un tesoro escondido en La Graciosa. And there be the down-buried booty, waiting for the seeded bastard to go for it. Chances be slim because the place be so far away, shivering timbers. Be filth going with a sack of gold? It be on the island of La Graciosa. ¡Cuán exótico lugar! ¡Qué sugerente el nombre! Nuestra isla de La Graciosa, codiciada por piratas. Quizás la historia del tesoro enterrado sea solo una leyenda, pero que el mar de La Graciosa fue una vez cobijo y paso de piratas no está en duda. Hay un gran triángulo pirata, que es Canarias, Cabo de San Vicente, en la punta de Portugal, y las Azores. Canarias
era un punto clave donde estaban muchos piratas escondidos para determinados barcos que por tormentas, por tempestades, caían un poco más abajo dentro de ese triángulo y los abordaban. La Graciosa no es un lugar habitado, es un lugar donde no hay población y es mucho más fácil esconderse, y es un punto desde el cual atacar a esas embarcaciones que pasan por el río. Las historias de piratas cuentan una verdad última. La época en la que la riqueza o la pobreza, el honor y el descrédito se jugaba en el mar. Elegían la Graciosa porque era el primer punto donde había agua de forma constante, aunque no todos los piratas lo sabían. Primero porque el farallón de Famara los protegía de que no los vieran y estaban ahí escondidos. Tenían el agua y un lugar donde entrar a tierra y descansar. Librarse de los piratas experimentados era difícil, y cualquier estrategia para ganar tiempo era bienvenida. Las embarcaciones se fondeaban en el río, ¿no? Y cuando veían que iban a ser atacados por una embarcación pirata, lo que hacían era cortar el cabo y perder el ancla para salir mucho más rápido para evitar el ataque de los piratas. Esto es lo que sabemos. En 1589, tripulantes de barcos ingleses construían una galera en la Graciosa. Era muy común que tanto ingleses como franceses utilizaran la Graciosa para construir allí una serie de barcos que pudieran llegar a Lanzarote mejor que aquellos barcos que traían. Trayendo ellos la madera, armaban pequeños barcos piratas para hacerlo. Agustín Herrera, marqués de Lanzarote, fue informado de ello y dirigió hasta allí a sus hombres. El progreso y la mejora de las defensas militares volvieron a asumir el lugar en la paz en la que aún continúa. La playa de las Conchas cambia muchísimo su fisonomía, su orografía. A veces está prácticamente llana y pasan 2 meses y te encuentras 5 metros de altura de arena. Si hay tesoros enterrados, pueden estar ya muy abajo de donde estuvieron en su momento. Un mundo nuevo viene arrollando a aquel en el que medraron piratas y pendencieros. Nuevas formas de piratería nacen, pero esperemos que lo hagan bien lejos de la Graciosa. Fueron tiempos turbulentos para la Graciosa y Canarias. De eso no hay duda. Sabemos de las fechorías de estos piratas, pero ¿existen todavía tesoros enterrados en Canarias? No lo descartaría, amigo mío. Hay demasiada arena, cimas, cuevas y rincones. Este siempre será un territorio fabuloso. Entre Lanzarote y la Graciosa siguen hundidas las anclas de los barcos que estuvieron al acecho o que quisieron huir a toda velocidad de piratas. No es de extrañar, pues muy cerca navegaron barcos de regreso de las Indias cargados de riquezas. Sabemos seguro que berberiscos ingleses, franceses y holandeses pasaron por Canarias en busca de saqueo y riquezas. Pero amigo, ¿la leyenda de un tesoro escondido en la Graciosa? Es poco creíble. La Graciosa es un territorio demasiado pequeño como para no haber revelado ya sus secretos reales. A mi entender, no es el oro, sino recuperar la historia, nuestro verdadero tesoro. Pero bueno, admitirán que nunca viene mal una buena leyenda. Estamos todos de acuerdo. Hoy hemos compartido leyendas, mapas y caminos espirituales y terrenales. Pero ¿qué conclusiones podemos sacar? Que cuanto más misterioso es el terreno, más apasionante se vuelve el camino. Que sin importar hacia dónde, el ser humano ha de navegar. To keep learning. Por eso lo importante no es la partida ni el destino, sino el camino en sí. Eso significa vivir. Que sin dudarlo es el mayor de todos los enigmas y aventuras. Fray Diego, Dr. William, Petra Betancor, emisarios en el camino del tiempo. Gracias por seguir compartiendo relatos. Gracias por compartir con nosotros este universo de dudas, de preguntas sin respuestas, pero que merecen ser formuladas. Les espero la semana que viene aquí, en el Círculo de la Isla Misteriosa.